Segunda sesión. En la sesión anterior estábamos viendo la clasificación de las ecuaciones diferenciales dependiendo de su tipo, de su grado, de su orden y de si son lineales o no son lineales. Vamos a seguir insistiendo sobre ese punto más tarde. El primer punto en realidad no tiene gran relevancia, puesto que este es un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Los dos siguientes son muy sencillos, el clasificarlas por su orden y por su grado. En el último punto de la linealidad y la no linealidad, sí nos vamos a detener un poco más adelante, porque como les había comentado, existen métodos generales muy bien probados y con una metodología muy específica para resolver las ecuaciones diferenciales lineales, mientras que las ecuaciones diferenciales no lineales no tienen métodos generales de solución, pero eso nos va a llevar a diseñar técnicas de análisis que son muy lindas, que son muy interesantes, que se llaman análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales. Bueno, eso con respecto a la sesión anterior. En este momento quisiera hablarles un poco de la historia de las ecuaciones diferenciales y en sesiones posteriores ya empezaremos a ver algunos métodos de solución y algunas aplicaciones prácticas. Em, no sería... antes, se me olvidaba, notación. Déjenme decirles que en los cursos de cálculo se acostumbra a llamarle a x a la variable independiente y a y la variable dependiente. Está bien, les comentaba en la sesión anterior que en las matemáticas lo importante no son los nombres de los objetos, sino las relaciones entre los objetos. Vamos a usar esta notación de vez en cuando para no perder la costumbre, pero les comentaba que también vamos a utilizar aquella en la cual la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la x. Cuando utilicemos, cuando queramos derivar esta primera, desde luego que vamos a utilizar la notación de Leibniz, pero también vamos a llamarle y', como han acostumbrado a ponerlo en sus cursos de cálculo. Mientras que la notación de Leibniz en este caso es la misma, pero nos vamos a reservar la notación de poner un punto arriba de la variable para denotar exclusivamente derivada con respecto al tiempo. No importa cómo se llame la variable dependiente, no importa si es x, si es u, si es w, si es z, siempre un punto encima ya nos dice que estamos derivando con respecto al tiempo. No lo vayan a olvidar. Mientras que prima quiere decir derivada con respecto a quién, con respecto a su variable independiente, que podrá ser diferente según el caso que estemos tratando. Bueno, una vez hecha esta aclaración, sí que quiero pasar a la cuestión de recordar un poco cuál fue el origen de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales nacen prácticamente de manera simultánea con el cálculo diferencial integral. Y a todos ustedes les resulta conocido los nombres de dos grandes científicos, Leibniz y Newton. Quizás algunos ya se hayan tomado la molestia de leer un poco de historia de las matemáticas para que, se hayan enterado de que hubo una pugna acerca de la paternidad del descubrimiento del cálculo, pero en realidad todo parece indicar que lo hicieron de manera independiente y cada uno con sus motivaciones muy propias. Lo que es muy interesante es que la notación moderna del cálculo diferencial integral se la debemos a Leibniz, y porque la notación que utilizaba Newton era terriblemente complicada.
La de Leibniz es la que viene en todos los libros. Esta es la derivada con respecto al tiempo. Esta es la integral de una función y es como una S latina pero grandota, como ya lo vieron en cálculo, mientras que la de Newton era muy complicada y de hecho con lo único que nos hemos quedado es con el puntito arriba de la variable para denotar derivada con respecto al tiempo. También, ¿verdad? Dos puntitos. ¿Qué quiere decir dos puntitos? Pues quiere decir segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces vean ustedes inmediatamente la ventaja que tiene la notación de Leibniz, porque en la notación de Leibniz podemos poner, voy a exagerar desde luego, la derivada 25 de y con respecto a x 25 veces, mientras que en la notación de Newton pues habría que poner aquí un chirrión de números. Bueno, esto lo dejo a un lado porque es nada más para que quede claro que las ecuaciones diferenciales surgen de manera inmediata con el descubrimiento del cálculo. ¿Por qué? Porque en el cálculo existía la posibilidad de ver que cuando yo tenía, déjenme utilizar la otra notación momentáneamente, que cuando yo tenía la derivada de una función y yo conozco quién es la derivada de esa función, esto es una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial en la cual la y es la variable que hay que despejar y ya vieron todos ustedes ahí que el despeje es inmediato porque el despeje es a partir del teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo, en palabras del lenguaje cotidiano, nos dice que la derivada deshace lo que hace la integral y que la integral deshace lo que hace la derivada. Entonces, el teorema fundamental del cálculo nos dice que si integro ambas partes de la igualdad, de este lado me queda simplemente y como función de x, que es la solución que estamos buscando, y esa solución pues es una función que resulte de integrar la parte derecha de la ecuación. Entonces, esa es la motivación, no la motivación, esa es la explicación de por qué las ecuaciones diferenciales surgen de manera simultánea a la invención del cálculo. De esto se dieron cuenta inmediatamente Newton y Leibniz, pero también Newton fue un poco más adelante y llegó a tratar de entender qué podríamos decir de ecuaciones diferenciales en las cuales la función del lado derecho de la ecuación no fuera una función exclusivamente de la variable independiente, sino que dependiera de las dos variables, tanto de la dependiente como de la independiente. Esto lo vamos a estudiar dentro de muy poquitas sesiones, porque uno de los primeros métodos de solución de ecuaciones diferenciales va a ser uno que va a partir del hecho de que las ecuaciones diferenciales tienen esta forma. Pero bueno, comentándoles, ¿verdad?, de que Newton y Leibniz inventan el cálculo diferencial integral y enseguida, todavía en vida de ambos, los grandes matemáticos de la época se dan cuenta de que tienen una herramienta poderosísima en las manos para resolver muchos problemas que tenían tiempo de haber sido planteados, pero a los cuales nadie les había encontrado una solución, o al menos una solución satisfactoria. Prácticamente la totalidad de estos problemas son problemas muy bonitos, muy interesantes, porque relacionan la física con la geometría, la física con la cinemática. Les voy a invitar a que en el resto del curso, cuando yo apunte algún nombre, tanto algún nombre propio como el nombre de algún objeto matemático, sean curiosos. Dense el tiempo, por favor, de irse volando a la Wikipedia. ¿Estamos? Bueno, entonces déjenme decirles que un problema aparentemente muy bobo, pero cuya solución matemática requiere una buena reflexión, es el problema de cuál es la forma que adquiere
Imagínense que aquí tengo una pared y que aquí tengo una, ¿cómo se llaman las cosas que se atornillan a la pared y que tiene un hueco para pasar un mecate? Una, ay, no me acuerdo, bueno, pero me están siguiendo. Y aquí tengo la otra pared y tengo también la cosa esa que no me acuerdo cómo se llama. Y entonces, si cuelgan una cuerda, una cadena, lo que ustedes quieran, de tal manera que cada uno de sus extremos quede en estas cosas, entonces pues la cuerda cuelga y de manera natural adquiere una forma en reposo, que es una curva importante en matemáticas. Galileo se equivocó. Galileo pensaba que una cuerda dejada amarrada de los extremos, pero dejada en descanso, él pensaba que era una sección de parábola. Se parece a la parábola, pero no tenía razón por esta vez Galileo. No es una parábola. Eh, esta curva, esta curva se llama la curva catenaria. El nombre viene del latín cadena, porque pues también una cadena colgando tiene la misma forma. Entonces, matemáticos del calibre de Jacob Bernoulli, de Johann Bernoulli, de Christian Huygens, se dieron a la tarea de tratar de encontrar la expresión analítica para esta curva, y resulta que para ello hay que resolver una ecuación diferencial de segundo orden. La resolvieron la ecuación diferencial del segundo orden y se dieron cuenta que esta curva no corresponde a ninguna de las curvas conocidas hasta ese momento. No es un segmento de cónica, no es ninguna otra cosa. Es una curva por derecho propio y se llama la catenaria. Indudablemente que la curva catenaria tiene muchas aplicaciones en la ingeniería y en la arquitectura. Sean ustedes curiosos y busquen en internet, ¿verdad? No sé si alcanzan a ver, estoy escribiendo muy chiquito, todavía no sé, todavía no tengo retroalimentación de ustedes para saber si el tamaño de esta letra lo alcanzan a ver. Después me dirán. Un arquitecto mexicano llamado Félix Candela utilizó, no es el primero, pero lo tenemos aquí en México, utilizó esta curva utilizó esta curva de manera invertida, se llama la catenera invertida, para diseñar arcos arquitectónicos. Entonces hay un restaurante muy famoso que lo van a encontrar en el Google ahora que se vayan a buscar el nombre de Félix Candela, que se llama Los Manantiales. Yo nunca he ido, pero que tiene unas bóvedas que tienen una forma de una catenaria invertida. De hecho, hay muchos ejemplos en la arquitectura, tanto de la antigüedad como la clásica como la contemporánea, en la cual los arquitectos utilizan la catenaria invertida como como parte del elemento arquitectónico que están utilizando. Eh, Investíguenme ustedes el arco de San Luis, Missouri, y luego me cuentan cuál fue el resultado de su búsqueda. Bueno, he mencionado a Jacob Bernoulli, he mencionado a su hermano Johannes Bernoulli, Christian Huygens, que era holandés, Hooke, otro inglés, el mismo Leibniz, el mismo Newton, trabajaron este problema, pero también trabajaron otros problemas, y les voy a comentar únicamente un par en este modulito en el que estamos platicando ahora, porque voy a dejar el resto para cuando tengamos las herramientas suficientes. El problema de la braquistocrona, que posiblemente lo hayan visto, braquistocrona, posiblemente lo hayan visto como un ejemplo en cálculo. En griego, crono quiere decir tiempo, ya lo saben, y braqui quiere decir corto. El problema de la braquistocrona era un problema que tuvo atareadas a las mejores mentes de aquella época tratando de encontrar la solución. La cuestión era, si yo aquí tengo un punto A y aquí tengo un punto B,
la pregunta era encontrar la curva que une a con B de tal manera que un móvil que rueda sin fricción sobre esa curva haga el menor tiempo para llegar de A B. Entonces, hay una infinidad de curvas que unen a con B. Está la línea recta. Si aquí coloco el móvil que va a ir rodando para llegar de A a B, pues tiene una aceleración uniforme y demorará algún cierto tiempo para llegar de A a B. Pero a lo mejor, pónganse a pensar, será quizás una mejor estrategia que arranque con una aceleración lenta, pero que ya llegando aquí caiga de sopetón sobre B. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Quién sabe? ¿Tardará más o menos sobre la línea recta? Pues quién sabe. Pero a lo mejor alguno de ustedes puede pensar que quizás sería mejor que no, que diera un acelerón tremendo de arrancada para llegar con gran velocidad al punto B. Entonces, el problema es, que de hecho es un problema que da origen a toda una rama de las matemáticas que se llama el cálculo variación. El cálculo de variaciones, este, la solución, la solución es inesperada. La solución, no voy a pintar la curva precisa, pero se parece más al último caso que al primero. Esta curva se llama la braquistocrona y para gran sorpresa de los maestros matemáticos que encontraron esta solución, este es un arco de cicloide. Entonces van y me buscan qué cosa es un arco de cicloide. Bueno, hay un problema parecido que se trataba de encontrar la curva tautócrona. Otra vez, recuerden sus etimologías grecolatinas, cronos es tiempo, tauto, quién sabe qué será. Esta tenía que ser una curva que tuviera la propiedad de que uniendo el punto A con el punto B, supongamos que esta es la tautócrona, un móvil soltado aquí y un móvil soltado acá tardaran exactamente el mismo tiempo para llegar a B. Suena loco, ¿verdad? Suena loco, pero si este está cerquita de B, ¿verdad? Sí, pero este está en un lugar donde la pendiente es más pronunciada. Quiere decir que si lo soltamos al mismo tiempo, este se va a acelerar más rápido por estar en la parte de la pendiente más pronunciada y va a alcanzar a este de aquí y van a llegar juntos a B. Entonces el problema era, desde luego, encontrar la curva que tiene esa propiedad. Y se llama curva tautócrona y también se conoce con el nombre de curva isócrona. Y fue la misma calidad de grandes matemáticos de esa época los que encontraron también la solución de esta curva. Hay otras, pero les voy a dejar que las investiguen ustedes, que también fueron resultado de plantear una ecuación diferencial adecuada y saberla resolver. Quiero que me investiguen todos ustedes qué cosa es la curva tractriz, ¿sí? Y quiero que me investiguen, ya les dije acá, cuál es la curva cicloide. En el siguiente modulito de este curso vamos a ver cómo es que el correcto planteamiento de todos estos problemas nos va a llevar a una ecuación diferencial. Y la mitad del problema es plantear la ecuación diferencial y la otra mitad es resolverla. No es cierto que la mitad y la mitad. En muchos casos cuesta muchísimo más trabajo llegar al planteamiento adecuado que a la solución. Entonces, y eso va a ser algo que nos va a suceder recurrentemente. Bueno, entonces, vamos a hacer aquí una breve pausa para que piensen ustedes si tienen alguna pregunta, ya sea del modulito anterior o de este que tenemos aquí, y enseguida pasamos a la parte siguiente. Ya habrán sospechado que la manera como hemos pensado Augusto y yo es que
que a lo mejor es una buena manera y sí funciona, es que eh, o él o yo nos aventamos un rollo sin que ustedes intervengan y después hacemos una breve sesión interactiva. ¿Estamos? Bueno, entonces nos vemos al próximo módulo. Chao.